es Brenda. A ver, vamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Soy del certificado de la articulación sacríaca. Esta es una articulación profunda y... Cierra la cortina. Está reflejando una serie de... Que se den las condiciones para que puedan ver el material. ¿Por qué no lo presentas, por favor? Grande. Ve a los tres puntitos, a los tres puntitos. No, Al lado de donde sale la empresa. Yo les voy a hablar de la articulación sacroiliaca. Esta es una articulación profunda con una escasa movilidad, aproximadamente de 4 grados. El tercio superior de esta articulación carece de sinovial y esto orienta hacia el compromiso sacroiliaco. Este es un dolor lumbar en el cuadrante superior e interno que se propaga hasta la región posterior del muslo, que es la ciática corta o la pseudociática. Es necesario descartar que este síndrome se deba a una patología lumbar o a una articulación coxofemoral. Por eso es importante tener un examen exhaustivo. En su importancia, el principal es la osteoartritis anquilosante, y esto es un asiento de infecciones por brucelar y tuberculosis. En su patología, normalmente se da en la juventud y en la primera etapa de la adultez. En la importancia no tiene enfermedades degenerativas, ya que tiene una escasa movilidad, como les dije, que es aproximadamente de 4 grados. En el interrogatorio, se localiza en posterior superior e interno de la nalga y en la parte posterior del muslo, que puede llegar hasta alcanzar la pantorrilla. Esto es una causa frecuente de una confusión con la ciática. En la intensidad, es un dolor variable, ya que puede tener las personas diferentes síndromes, pero varía el dolor. Y esta puede ser, por ejemplo, en una espondilitis anquilosante. Y esta normalmente suele ser bilateral y también por una infección por brucelosis, que esto también es bilateral, y en otras infecciones es unilateral. Esta va acompañada con una dificultad de la marcha. Siguiente. En la inspección, ¿Por qué se confunde mucho con una lumbociatal? Hoy he visto el diapositivo. He visto. No, es una... A ver, regresa. Causa frecuente, confusión. Con la ciática. Ahí dice. Yo pregunto en función a lo que dice, ¿no? Entonces, por lo tanto, tú tienes que explicar eso, pues. Porque este dolor se puede irrigar hasta la parte posterior del muslo y hasta alcanzar a la pantorrilla. ¿Y cómo es en la ciática? ¿Cómo es? ¿Cómo es en la lumbociática? Es parecido a esta. Es parecido, pues, o sea, generalmente la localización, o sea, del dolor, pero en el caso de la lumbociática, o sea, eso se debe a una compresión del nervio ciático, ¿no es cierto? No a una alteración de la articulación sacroiliaca, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros vemos el nervio ciático justamente, cuando ustedes ponen un inyectable, ustedes que han hecho... ¿Cómo le llaman acá en la facultad a ese curso? ¿Cómo se llama? Introducción a los estudios médicos. A los estudios médicos, así se llama, introducción. En mi facultad se llamaba instrucción básica médica, así se llamaba, ¿ya? Y lo hacíamos en los centros de salud, ¿no? Entonces, ¿a quién estábamos a cargo de quiénes? De las enfermeras, ¿no? Son ellas las que nos enseñan, ¿no? Entonces, nuestras primeras cositas, ¿no? ¿Entienden? O sea, cuando todavía recién estamos empezando la facultad, y siempre nos indican, ¿no? Que para poder poner un inyectable nosotros tenemos que trazar 2 líneas, ¿no es cierto? Y se generan 4 cuadrantes, y el cuadrante que es mucho más seguro es el súper externo. ¿Está bien? El súper externo. Entonces tiene que ver mucho eso con ¿qué? Con el trayecto del nervio ciático. Y justamente cuando hablamos de una lumbociatalgia,
el dolor generalmente va a estar originado por un efecto compresivo a la salida o en el trayecto del nervio ciático y que va a generar un dolor ¿de qué tipo? A ver, vamos a preguntar. Dolor. ¿Quiénes han puesto dolor? Dolor. ¿Quién puso dolor? ¿Quién puso dolor? Ah, yo tengo acá la lista. ¿Para qué les pregunto? Si no quieren hablar, yo les voy a preguntar. No quieren hablar, no quieren. A ver, perdón. A ver, delegado. ¿Quién ha puesto dolor? Flor y María Ángel. Ah, Flor y María Ángel. ¿Dónde está María Ángel? María Ángel, a pedir permiso a quién, al delegado. Ay, no te preocupes, siéntate nomás, delegado. ¿Dónde está Flor? También a pedir permiso. Justo las dos que pusieron a pedir permiso. ¿Sí? Así es. Delegado, ¿también pidió permiso? No. No tenía conocimiento. Ya. Toma nota. ¿Ya? A cualquiera, ¿no es cierto? Ya. A ver, usted, señorita, ¿cuál es su nombre? Nayet. ¿Ah? Nayet. Nayeli. Nayet. Nayet. Ya. Nayet, ¿qué? Nayet Segovia. 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 A ver, Nayet Segovia. ¿Qué tipo de dolor generaría la lengua cerebral? ¿Qué tipo de dolor? ¿Qué tipo de dolor? Es muy característico este dolor. Y hemos hablado, cuando se puso dolor, hablábamos de ese tipo de dolor. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de dolor irradiado, de dolor, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de dolor? Ah, referido, ¿qué más? Dolor, ¿qué otro dolor? Visceral, ¿no es cierto? Entonces, y varios tipos de dolor, hemos hablado de intensidad del dolor y todo eso, ¿no? De la escala valorativa del dolor, ¿no? ¿Qué tipo de dolor? ¿Ah? ¿Segura? ¿Segura? ¿Y por qué? ¿Y por qué dices tú que es irradiado? Porque se expande a otra, o sea, comienza en una determinada localización y se expande a otra. Radiado porque tiene un nervio en el cual se conduce ya parte del tipo nacional. ¿Qué me dice? A ver. A ver, por allá quiere hablar. ¿Cuál es tu apellido? Serrín. Serrín. ¿Ah? Serrín. No se escuchaba, hay que escucharte. O sea, sigue pues, ¿qué cosa? El dolor va a seguir el trayecto del nervio, pues. ¿Sí o no? Entonces, generalmente, esto obedece a las famosas radiculoplasías, ¿ya? Entonces, claro, va a ir acompañado, lógicamente, no solo de dolor, sino también de algunas alteraciones de carácter neurológico. ¿Qué cosa puede haber? ¿No? Pueden haber parestesias, ¿no? Como dice el adormecimiento del miembro, ¿no? Pero lo más característico en la lumbociatalgia es el dolor, ¿no? Que generalmente el paciente agarra y te dice, el dolor inicia acá, en la región lumbar, y se va por detrás del miembro inferior, ya sea derecho, izquierdo, hasta llegar a la punta del dedo. Te dice así, ¿no es cierto? Se va por la región del talón hasta la punta del dedo, y estamos hablando pues de una lumbociatalgia, y cuando también hablamos de una, ¿de qué estás hablando? ¿De una qué? ¿Ah? De un dolor, ¿no? De una afección de la articulación sacroiliaca, o sea, puede comportarse tan igual que en una lumbociatalgia. Es lo que yo refería, pero está en su diapositiva y no le ha dado mucha relevancia. En infección como esta es una articulación profunda, no vamos a poder visualizarla, pero cuando la enfermedad es evolutiva hay una atrofia de la nalga, un absceso en caso de infecciones de tuberculosis, brucelosis y piógeno,
cuando esa enfermedad ha evolucionado y no está siendo tratada. ¿Cuándo hablamos de un proceso opiógeno? ¿Cuándo hablamos de un proceso opiógeno? Debe haber terminado mi exposición virtualmente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es pío? ¿Qué significa pío? Pus. ¿Ya? Cuando hay presencia de pus, pues, ¿sí o no? Pues generalmente podemos tener ahí, tú mismo los has dicho, ahí arriba, mira. ¿Vamos? ¿Ya? Entonces, podemos tener la presencia de pus, ¿no? Problemas piógenos. ¿Genera dolor? Lógico, ¿no? El proceso infeccioso va a generar un proceso inflamatorio, el cual va a estar acompañado de mucho. En la palpación hay un punto en la cual en la interlínea articular no está cubierta por no está cubierta por un... A ver, respira profundo. Respira, tranquila. Ya no te voy a preguntar. No está cubierta por una tuberosidad sacra. A esta le denominamos punto sacroiliaco, que está descrita por Forrester, Jacqueline y Ross, que este es un lugar donde la articulación es palpable. Está ubicado en el extremo posterior inferior de la carilla articular y esta se proyecta a través de un dedo por debajo de la espina ilíaca posterior superior. El dolor en este punto se sugiere una afección sacroiliaca, pero solo es significativo si este dolor es preciso y no hay molestias en las zonas vecinas. En la movilidad, como yo les expliqué, esta es escasa o nula, por eso es que su examen casi no tiene valor, pero hay maniobras específicas en la cual en la presión, la separación y el cizallamiento ayudan a identificar el dolor y descartar patologías de cadera y de la región lumbar. En las maniobras de apertura y cierre de la pelvis, estas son valiosas y hay una movilización de la cadera. Tenemos la maniobra de Bollmann o de apertura, esta donde el paciente está en decúbito dorsal y se apoya las manos sobre ambas espinas ilíacas anteriores y hay una tracción del ligamento sacroiliaco anterior. En una maniobra de cincel o de cierre, el paciente debe estar en decúbito dorsal y hay una aproximación forzada de ambas espinas ilíacas anterosuperiores y hay una tracción del ligamento sacroiliaco posterior. En una maniobra de Lewin, el paciente está en decúbito lateral, echado hacia el lado sano y ejerce una presión con las manos o antebrazos sobre la cresta ilíaca y aplicando todo el peso hacia el cuerpo. En una maniobra de Laguerre, esta es con la rodilla y con la cadera hacia el lado enfermo, en flexión y en aducción. Este se fija con una mano de espina ilíaca anterosuperior y del lado opuesto y ejercemos presión hacia el plano de la cama. El signo de Faber, este es una de las más sensibles. Se lleva el muslo en abducción y rotación externa apoyando el tobillo sobre la rodilla del lado opuesto y el paciente tiene la forma de un 4. Faber está escrita en inglés y significa flexión, abducción, rotación y extensión. Y este es un 4 invertido que se forma al investigar la sacroiliaca izquierda. En las maniobras de movilización que movilizan la articulación sacroiliaca o cizalla son valorables solo si la cadera está sana. En el decúbito dorsal hay una hiperflexión forzada sobre el muslo, sobre la pelvis y manteniendo al otro muslo en extensión. En un decúbito ventral hay una hiperextensión forzada sobre el muslo, la pelvis y con la rodilla flexionada. El sacro se mantiene fijo con la otra mano.
Eso va a ser. Ay. A eso sí le pasaron, ¿no? Sí. Ajá. ¿Tú eres Alejandro? Sí, doctor. Un cordial saludo, doctor, y compañeros todos presentes. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de la osteoarticular, el hombro y el codo. Para ello necesitaría hacer una breve introducción. En este sentido, vamos primero a ubicarnos anatómicamente. El hombro es esa estructura que se encuentra lateral a lo que es la caja torácica. Y más allá de ello, podemos también poner en relevancia las estructuras anatómicas que podemos tener de referencia. A nivel nervioso es importante rescatar lo que es el plexo braquial, que eventualmente se va a convertirse en nervios como es el axilar, el supraescapular o el infraescapular. Luego a nivel vascular es de destacar el recorrido de la subclavia que va a luego volverse en el axilar. Y luego también se mencionar lo que es la circunfleja humeral, tanto la anterior como posterior. Y a nivel venoso es la vena axilar. Bien, en cuanto a entender qué es lo que se busca con esta exposición, es un desarrollo del plano semiológico. En ese sentido tenemos 3 puntos relevantes. El primero, que es la inspección, que más adelante vamos a abordar propiamente lo que se evalúa de igual manera la palpación y la movilidad. Esto debe hacerse con un paciente contralateral, es decir, que debe ser una evaluación comparativa. De igual manera, dicho paciente, si bien puede estar tanto en sedestación o puede estar sentado, lo recomendable es tenerlo al paciente sentado en la camilla con los pies colgados. No, mentira, sedestación es estar sentado y bidepedestación es estar parado. Fue una confusión, lapsus. Sí, doctor. Bien. Ahora propiamente a lo que nos referimos con semiología del hombro, vamos a entrar en lo que es sus generalidades. En este sentido, mencionamos que esta es una articulación en artrosis. ¿Qué nos referimos que es en artrosis? Como sabemos, existen las articulaciones sinoviales y dentro de ellas existe una subclasificación. La artrosis, o también denominada esférica, es justamente la que nos permite diferentes movimientos en diferentes direcciones. Bien, en cuanto a mencionar las articulaciones, vamos a tener la escapulohumeral, la más importante en cuanto a los movimientos, la acromioclavicular, de igual manera, también apoya los movimientos, la esternoclavicular, esa, si bien no es considerada propiamente esa sí, también ayuda a los movimientos y una función de soporte. La escapulotorácica, esta es la que como tal no se puede considerar una articulación, pero de igual manera apoyan tanto en los que son los movimientos y la articulación. Y la bursa subacromiodeltoidea, en ese sentido, como su nombre dice, esa bursa va a ser esto, esta bolsa serosa es la bursa. Y como su nombre dice, subacromia y deltoidea, en relación justamente al deltoides y en la parte inferior del acromio. ¿Dónde está el deltoides? Ese es el deltoides, doctor, este músculo en el hombro. El acromio es esta apófisis de la escápula y está en relación a ello, Acá se destaca 2 bolsas serosas. ¿Qué? El acromio. ¿Qué? Ah, el acromio, ha dicho deltoides. No, acá está el deltoides y acá está el acromio y la denominación es la bursa subacromiodeltoidea, Por eso mencionaba también el... Sí. Bien. No sin antes, también mencionar justamente el manguito rotador, muy escuchado y que es relevante, vamos a ver más adelante justamente por su composición. En ese sentido vamos a tener lo que es el redondo menor, lo que es el supraescapular, el infraescapular y el
No, es supraespinoso, el infraespinoso y el subescapular. Bien, ahora entramos a lo que es propiamente la inspección. En ese sentido, la inspección se va a verse, lo que se busca con la inspección en un especialista médico quien esté realizando el examen es buscar ciertas alteraciones a la vista. Puede ser ya sea una coloración, una elevación, una tumefacción. En este caso, el ejemplo que vamos a usar es una atrofia del músculo infra o supraespinoso. Esto se relaciona en que menciona que estos van a producir estos provocan lo que es un hombro doloroso y crónico que es ya exacerbado con el tiempo. O también nos puede mencionar que dicha atrofia de un músculo supraespinoso puede ser causa de un agudo de manguito rotador. En ese sentido, ¿no? A la hora de inspeccionar si vemos una depresión, posiblemente estamos entre la ruptura de algún ligamento. Bien, la artritis tuberculosa es una de las principales causas de una atrofia del deltoides. ¿Y por qué mencionamos la atrofia del deltoides? Porque justamente acá tenemos su ejemplo, el hombro en chatarrera. Como se puede ver, el deltoides se ubica acá, y es acá justamente donde se ve esa anomalía. Bien, y luego también tenemos lo que es la amidalitis, que es una de las principales causas de la hipertrofia de ambos hombros. Ya, me vas a revisar bien, ¿ya? Me vas a hacer pregunta de examen, te estoy diciendo. ¿Qué diferencia hay en el signo de la charretera y pseudocharretera? Charretera, ¿no? ¿Dice charretero o no? Sí, doctor. Ya, dale mal, ¿no? No sé qué has leído. ¿Has escuchado, no? Lo que he dicho. Ya, Chatarrera. chatarrera, ¿no? Charretera. ¿Ya? El signo de la charretera. ¿Ya? Y el signo de la pseudo charretera también hay. Entonces, pero cada uno de estos signos va a ser propio de determinada alteración a nivel del hombro. O sea, que le va a dar una característica anatómica. Tú lo ves y dices, ah, este paciente tiene el signo de la charretera. Y lo más probable es que tenga tal patología. ¿Está bien? ¿Ustedes saben qué es una charretera? No saben, ¿ve? Pero lo han escuchado como chatarrera, ¿no? Entonces, peor. ¿Sí o no? ¿Sabes qué es una charretera? No sabes. ¿Tú sabes qué es una charretera? No. Nada. Cristina, nada. Por acá, señorita, charretera. Nada. Nada. Charretera. Nada. Nada. Señorita, nada. Por acá, nada. ¿Ustedes han visto a los policías o los militares? Generalmente, pues, dentro de la policía, dentro de la milicia, hay rangos, ¿no es cierto? ¿Y cómo los reconoces? Por los galones, ¿no es cierto? ¿Y dónde llevan los galones, las estrellas? ¿Ah? ¿Dónde llevan? Justamente hay un dispositivo acá, ¿no? En el hombro, ¿no es cierto? Que les permite colocar los galones o las estrellas, si es general, ¿no? Entonces, justamente, esa cosita se le llama charretera. Ese dispositivo, ¿no? Que usan los militares para poder colocar sus galones, las estrellas, recibe el nombre de charretera. ¿Cómo se llama esa cosita que ponen para la charretera? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Barbete? ¿Así se llama? ¿Cómo se llama? Gafete. Gafete, ¿no? Gafete. Entonces, en cambio, acá es la charretera que nos permite poner los galones, las estrellas, ¿no? Entonces, más o menos tiene esa disposición. Entonces, como si tuviera una charretera adicional en el hombro, entonces por eso le llaman el famoso signo de la charretera o hombro en charretera. Y también hay pseudo charretera que me gustaría que lo revises y lo socialices. ¿No? Vamos, continúa. Bien, como les venía diciendo, tenemos la que es la hipertrofia de ambos hombros, principalmente relacionado con lo que es la amiloidosis. En este caso, el signo a presentar es el shoulder pad, o también conocido como hombreras de jugadores hombros de jugadores de fútbol americano, justamente porque a este nivel se puede ver la hipertrofia, ¿no? Una acumulación muscular excesivamente. Luego también, en relación, ¿no? Si a la inspección podemos encontrar una tumefacción, nos puede hacer pensar tanto en una sinovitis glandular o una bursitis subacromial. Bien, a continuación tenemos lo que es la palpación.
En la palpación, pues, principalmente, ¿no? Se tiene que buscar lo que es el dolor y la temperatura, pero no es propio, ¿no? También podemos buscar puntos blandos, lo que son espacios articulares, y entre otros. Para ello, el ejemplo es la osteoartrosis, que para que se pueda escuchar dicho crepitante, se tiene que poner la mano en el hombro contralateral, siendo así que en esta acción se escucha el crépito. Bien, y también, ¿no? A la hora de hacer este movimiento, nos menciona que genera dolor. Luego tenemos la sinovitis No glenohumeral. es en el hombro contralateral. O sea, para que tú puedas percibir la crepitación, ¿no es cierto? Que es un sonido debido a la movilización de la articulación, tienes que poner la mano examinadora ahí. Entonces tú lo que vas a hacer es realizar movimientos del hombro. O sea, ¿qué movimientos puedes realizar a nivel de la articulación del hombro? Flexión, extensión, La abducción, flexión, abducción. extensión, abducción, abducción, ¿no es cierto? ¿No? También, ¿ya? Entonces, cada vez que tú hagas un movimiento, entonces vas a poder percibir, ¿no? Esa crepitación, ese sonido crepitante, ¿no? De la articulación, que nos hace pensar en casos de osteoartrosis, ¿no? O una artrosis, ¿no? Del hombro, de la articulación del hombro. ¿Cómo se llama esa articulación? La principal articulación del hombro, ¿cómo se llama? Glenohumeral. ¿Por qué se llama glenohumeral? La cavidad glenoidea es donde se articula el húmero. ¿Cómo se llama? Para que se articule el húmero se encuentra la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, ¿no? En sí es una gran cavidad o es una cavidad plana. Casi plana, ¿no? Casi plana. Continúa. Bien, a continuación tenemos lo que es la sinovitis glenohumeral. Esta va a recibir un dolor intenso en la palpación del hueco de la axila, en el caso de que esté presente, ¿no? Y luego tenemos la tendinitis bicipital, su evaluación es el recorrido, ¿no? Del surco bicipital, que va a producir dolor, ¿no? Que justamente se encuentra acá, en una posición anatómica en la cara anterior del brazo en relación al trocánter. Bien, y también, ¿no? En ese caso nos maniobra es de mencionar la maniobra de Jergenson, que justamente consiste en poner elevar el 90 grados el el codo. nombre de tendinitis bicipital? ¿Qué me dice? Él dice eso, ¿no? No le crean. Doctor, Porque justamente quien está afectado es el tendón del músculo pero tiene bíceps dos braquial, cabezas. ¿ya? No, pues no te preocupes, estoy molesto. Entonces, esas cositas tenemos que tenerlas claras, ¿ya? Continúa. Esta maniobra de Jergenson consiste justamente en poner la mano en supinación, elevar el codo a 90 grados y hacer una maniobra de resistencia, y si dicha maniobra de resistencia produce dolor, va a ser positiva la maniobra. Y que también no está relacionada a la tendinitis bicipital. Luego en la imagen podemos observar lo que es justamente cómo es una de las técnicas para evaluar lo que es el manguito rotador y la bursa subaracromoidea deltoidea, que consiste, ¿no? En poner en extensión forzada lo que es el brazo y apoyar la mano y la escápula. En el caso de que este sea positivo el dolor, podría hacernos pensar en una tendinitis calcificante. Bien, a continuación tenemos lo que es la movilidad. En la movilidad vamos a encontrar diferentes aspectos relevantes para lo que es la evaluación. El primero es que si el brazo se abre, hay una abducción, ¿no? Que es propiamente abrirlo hasta un 90 grados. La principal articulación que se va a tener en cuenta es justamente la articulación escapulohumeral. Si este brazo se abre mayor a 90 grados, hay que tener en cuenta lo que es la articulación acromioclavicular. Y en ese lapso entre 30 a 130 grados vamos a tener la participación de la articulación escapulotorácica. En la evaluación activa, para hacerlo, ¿no? La evaluación activa y pasiva, en la evaluación activa justamente el paciente es partícipe de los movimientos, y la activa es el inspeccionador quien va a hacerle mover los brazos o lo que se está explorando, ¿no? En la exploración activa, esto nos indica la abducción que se tiene que poner hacia arriba,
luego es rotación externa y por último es la rotación interna. Y acá también que es importante evaluar los movimientos contra resistencia. En la aducción, ¿Dónde está vuestra compañera que trajo y entregó presentes en su exposición? ¿Ah? ¿Quién fue? ¿Ah? María Fernández, ¿no? No está, ¿no? Delegado. No está, falta. bien, Ya, una cosita, quiero preguntar. ¿Ya pasó? No. No, sí ha pasado. Ah, no, sí está bien. Ustedes han escuchado, está hablando, está nervioso, pero hay que entenderlo, ¿no? Es de entenderlo, ¿no? Cada vez que uno está al frente, o sea, se pone nervioso y comienza a hablar y mezclar, ¿no? Las cosas, ¿no? Dentro de lo que es la exploración, ¿no? De la movilidad, ¿no? Exploración activa y exploración pasiva. ¿También todos atentos, no? Exploración activa y exploración pasiva. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Fuerte, fuerte, para que escuche, ¿escuchan? ¿Ustedes ahí adelante? No, yo estoy abajo. ¿A qué se refiere eso? En la exploración pasiva vamos a observar que Agarran y te dicen, ¿sabe qué? A la movilidad activa, el paciente no aqueja dolor, pero la pasiva sí, te dicen, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué entiendes? ¿Cómo es eso? Eso es frecuente, ¿no? Entonces, en la descripción de un examen, ¿no? Sobre todo cuando hablas de articulaciones, tienes que hablar pues, de movilización activa, pasiva, la movilidad activa, la movilidad pasiva. ¿A qué se refiere eso? Lo ha mencionado, pero se ha equivocado, ha mezclado un poquito y se ha equivocado. ¿Ya? Pero podrías de entender, ¿ya? Pero usted, oye, ¿cómo es eso? No? Le tendrían que preguntar a vuestro compañero, o sea, no te entendí, oye, repite, por favor. Entonces, ¿a qué se refiere? en la exploración activa lo que vamos a pedir es que el paciente realice los movimientos por sí mismo. Muy bien, ¿qué más? Mientras que en la pasiva nosotros vamos a realizar los movimientos del paciente. Como O sea, no examinador, realizamos, no, como ahí- examinador, ¿no es cierto? Entonces, los movimientos van a ser realizados en la pasiva con ayuda del examinador. ¿Importante? Sí, porque muchas veces en determinado movimiento el paciente muchas veces aqueja dolor o aqueja alguna molestia y tú tienes que hacer la descripción en dónde estás encontrando la molestia, si es en la movilidad activa o la movilidad pasiva. ¿Puede ser en ambos? Sí, puede ser en ambos, ¿no? Pero eso va a ayudar a describir, ¿no? La manifestación de dolor. ¿Está claro? Ahora sí, ahí continúa. En cuanto a lo que es la abducción, bueno, en este punto hay que evaluar, ¿no? Los movimientos contra resistencia. Es justamente, ¿no? Cuando tú como examinador contrapones una fuerza a la actividad del paciente. En la abducción, si se encuentra dolor al momento de resistencia, podemos hablar de una tendinitis supraespinoso. En contraparte, en la que es la rotación externa, si es que existe un dolor a la resistencia, vamos a hablar de una tendinitis infraespinosa. Y en cuanto a la rotación, esta es externa y esta es interna. Y en la rotación interna, usted si encuentra dolor a la resistencia, va a encontrar lo que es una tendinitis subescapular, o es sugerente, ¿no? Bien, como el doctor ya nos indicaba, ¿no? En una abducción pasiva, esta es la maniobra donde... Eso es lo que acabo de decir, no te asustes, estás durmiendo, me está saltando usted. Agarra y ha puesto énfasis en algo, ¿no? Ustedes ven cada una de estas fotos, ¿no es cierto? Entonces, la posición que adopta cada uno de estos pacientes es el mismo, ¿no? El mismo paciente, ¿no? Pero las diferentes posiciones tienen que ver mucho con lo que es la rotación interna y la rotación externa del hombro, ¿no es cierto? ¿Cuándo se dice rotación interna? Cuando el hombro rota para adentro. ¿Y cuándo se habla de rotación externa? Cuando el hombro rota para afuera. Entonces tú vas a pedirle al paciente que realice determinadas
posiciones, ¿no es cierto?, de los miembros superiores para ver cómo es la rotación interna y cómo es la rotación externa. Entonces, si ustedes se ponen como en este paciente, ¿qué harían? ¿Qué rotación es? A ver, ¿no? Interna. Y vamos para acá, ¿no? Entonces, esas cositas son muy importantes que ustedes las tomen en consideración. No les voy a poner el gráfico, ¿no? Pero les podré mencionar, pues, ¿no? Toda vez que al paciente le pedimos, ¿no?, que ponga, ¿no?, flexione los miembros superiores y, ¿no?, o se ponga en descanso, como dice él. Entonces, ¿qué tipo de movimiento estamos evaluando en la articulación escapulohumeral? ¿Ya? Entonces, esas cosas, ¿no?, presten atención. Luego también, ¿no?, justamente hablando de eso, hay un test del rascado que consiste, de igual manera, ¿no?, Para evaluar. sí, llevar, ¿no?, lo que es el borde de la escápula y la manera, ¿no?, de rascarse la espalda. Lleva el mismo sentido que si es una abducción interna, se evalúa lo que es el subescapular, y si es una abducción externa, se evalúa. Ajá, si es una rotación externa, se evalúa justamente el infraespinoso. Bien, luego tenemos lo que es la abducción pasiva, que como se mencionó previamente, ¿no?, existe la asistencia del examinador, del médico. En este caso, ¿no?, se procura llevarlo de la misma forma, la mano siempre apoyando la escápula a manera de sustento y elevando justamente, ¿no?, lo que es el brazo a 90 grados, haciendo una abducción. En ese sentido, en cuanto a la pasividad, nos mencionan también que existe lo que es un test de caída del brazo, en cuanto nos puede indicar justamente, ¿no?, una resistencia, una contraposición de fuerza en ciertos los muscular, ¿no? Propiamente tendría que verse, ¿no?, si esta resistencia es, no sé, Justamente tú haces esos movimientos o pides que el paciente haga esos movimientos, que puede ser de manera activa o pasiva, para poder evaluar si hay alguna alteración a nivel del manguito de los rotadores, ¿no? O si hay una alteración, como bien estás manifestando, a nivel de alguna estructura tendina, ¿no? Entonces, tú agarras y muchas veces el paciente tiene limitación para la abducción, ¿no? Entonces agarra, ve, levante. Entonces el paciente solo llega ahí. Entonces de repente es un hombro congelado, ¿no?, que no le permite abducir, ¿no? ¿Ya? Entonces a veces logra abducir, llega hasta acá y ¡plum!, se cae, ¿no? Entonces no puede. Entonces ahí ya tendrá que entrar a tallar el examinador para poder ver, o sea, por qué motivo es de que no logra abducir, ¿no? Entonces de repente hay un tope, ¿no?, y no puede seguir abduciendo, ¿no? ¿Está bien o no? sí, justamente es el arco doloroso. Entonces, y llega un punto en el cual el paciente no va a seguir levantando, no va a seguir abduciendo. ¿Por qué? Porque hay dolor de por medio. Muchas veces también puede ser por una disminución de la fuerza muscular o por una afección tendínea que impide de que podamos hacer determinado movimiento en la articulación del hombro. Bien, continuando, justamente tenemos la imagen donde podemos diferenciar, ¿no?, lo que el doctor nos mencionaba en lo que es la abducción. Eso se denomina el arco doloroso, que si se puede llegar a apreciar, vamos a tener, ¿no?, el primer segmento, que es el A, y en relación con lo que yo mencionaba, ¿no?, si este es menor a 90 grados, podemos estar hablando de una alteración en lo que es una articulación escapulohumeral o también lo que es el músculo infraespinoso. Mayor en este ángulo B, que ya es mayor a 90 grados, existe una alteración en la acromioclavicular que le podría hacer sospechar justamente de una osteoartrosis acromioclavicular. Bien, también resaltar justamente esto, el dolor propio del hombro, si este dolor es propio del hombro o si este dolor es referido, ¿no? En el caso que sea referido, como ya sabemos, ¿no?, muchas patologías pueden generar un dolor referido hacia el hombro, especialmente los que son las cardiovasculares. Discriminar, ¿no?, si estamos ante una lesión periarticular o de otros caracteres. Y por último, entender, ¿no?, si esta sinovitis o artritis es de condiciones de la región escapulohumeral.
Vamos a continuar con la semiología del codo. Álvaro, doctor. Álvaro Ore. Ore. Continúa, por favor. Bueno, y para entender un poco más y aplicar la semiología, vamos a recordar cómo es, ¿no?, la anatomía del codo. Bueno, el codo es una articulación de tipo ginglimoidea, en el cual vamos a encontrar tres articulaciones entre el cúbito y el húmero, entre el radio y el húmero, y entre las partes proximales del radio y el cúbito. Bueno, las articulaciones entre el húmero y el radio es de tipo tropoide, entre el cúbito y el húmero es de tipo condilo. Bueno, esto nos va a permitir una movilidad del codo de unos 150 grados en flexión, que por lo general el paciente va a llegar a tocarse el hombro. En extensión puede darse hasta unos 5 grados, pero si es que pasa, digamos, de los 5 grados o de los 15, se conoce como una hiperlaxitud articular. También tenemos otros movimientos que son la pronación y la supinación. Bueno, va a haber un grupo muscular que se va a encontrar en la parte posterior del antebrazo, que se va a encargar de la extensión de la mano y de la supinación. Este grupo muscular se va a insertar en el epicóndilo. Bueno, para recordar también, bueno, este va a ser un codo derecho visto posteriormente, y este es el, bueno, no, este es el codo derecho visto posteriormente, y acá tenemos el codo izquierdo visto anteriormente. Bueno, el derecho también visto anteriormente. Bueno, siguiendo, ¿no?, con estas nociones anatómicas, encima del cúbito encontramos la fosa coronoidea, pero posterior a este vamos a encontrar la fosa olecraniana, en donde se va a insertar el olecranon del cúbito. Encima del cúbito, bueno, en la parte del húmero, en su parte distal, vamos a encontrar como dos salientes, ¿no?, que son la epitróclea y el epicóndilo. La epitróclea va a estar situada superiormente al cúbito, o sea, en la parte interna, mientras que el epicóndilo va a estar situado superiormente al radio, ¿no?, en la parte externa. Entre estos, en la vista posterior hay surcos que pasan, ¿no? Se le conoce como surco epicóndilo olecraniano exterior e interior. Y también vamos a ver que los grupos musculares en la parte posterior del antebrazo se van a insertar en el epicóndilo, mientras que en la parte anterior en la epitróclea. El epicóndilo, doctor, se va a encontrar en relación con el epicóndilo radio y la epitróclea. superior lateral. Ya, el epicóndilo y la epitróclea forman parte de qué hueso? Del húmero. Del húmero. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos, ¿no?, esto es de un miembro superior derecho e izquierdo. Derecho. Derecho. ¿No? Entonces tenemos que tomar en consideración, ¿no?, esta es una vista anterior y esta es una vista posterior, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si nosotros nos ponemos en posición anatómica, ¿no?, en posición anatómica, entonces acá la posición anatómica, entonces por acá discurre ¿qué hueso? ¿Qué hueso está acá? El radio, ¿no es cierto? Y acá, y acá, el húmero. Entonces, fíjense, teniendo en consideración la posición anatómica, tenemos que tener claras las cosas, ¿no es cierto? ¿Dónde está la tróclea? ¿Acá o acá? ¿Acá en la parte interna o la parte externa? Interna. ¿Ah? Interna. ¿Dónde está la tróclea? La epitróclea en la parte La interna. tróclea. En la parte interna. Ya, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, el epicóndilo y la epitróclea están en diferentes partes, ¿no? Entonces, hablar de la epitróclea está en la parte interna y el epicóndilo y el cóndilo están en la parte externa. O si quieren, agarran y te pueden decir, está en la parte medial. ¿Será correcto para hablar de lo que es la epitróclea y tróclea?
Parte medial. Claro, en la parte medial, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿No? Entonces, no media, no estoy diciendo media, medial. Medial, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque más adelante seguro que vuestro compañero va a hablar de epitrocleitis, epicondilitis, ¿no es cierto? Que son patologías bastante frecuentes por la cual el paciente acude a la consulta. Ustedes han escuchado seguramente hablar del codo del tenista, codo del golfista, ¿no? Justamente son afecciones que van a estar localizadas justo en estas estructuras o en esas localizaciones, ¿no? Y que van a acusar o van a provocar mucho dolor debido al ejercicio que realizan o a la actividad deportiva, física que realizan estos pacientes. Bueno, y también vamos a tener en cuenta el tipo de dolor que se va a dar en la región del codo. Tenemos a los localizados que, bueno, vamos a ver más adelante, pero más que todo se dan por microdesgarros o también por fracturas del olecrano, ¿no? Que se pertenece al público. Sí. Un dolor difuso cuando, por ejemplo, cuando una fractura se da por encima de la articulación del codo afectando al húmero. O un dolor irradiado, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando se ve afectado el dolor cubital y puede llegar incluso a irradiarse hasta los dos últimos dedos. Cuarto y quinto dedo. Sí, doctor, pero el cuarto es solo hasta la mitad inferior. Eso, resalta. Bien, y comenzando el examen físico, ¿no? Primero con la inspección. Primero vamos a observar en posición anatómica al paciente con las palmas hacia adelante. Vamos a observar un ángulo entre el brazo y el antebrazo. Esto, bueno, existe una angulación entre 0 a 5 grados que se conoce como entre 0 a 15 grados que se conoce como el valgo fisiológico. Pero si este ya es superior, ¿no? Si hay una mayor angulación, se conoce como el cúbito valgo. ¿Qué es esa angulación? Entre... Valgo fisiológico. Sí, doctor. ¿Cómo es eso? Es el ángulo que se da entre el brazo y el antebrazo. Es un ángulo normal, también se conoce como Ya, a ver, ángulo de carga. van a ver esto, ya, es importante señalarlo, porque cuando estudien van a encontrar. Ustedes cuando le dicen, pónganse en posición anatómica, fíjense, la parte inferior de los miembros superiores se pegan al cuerpo, no, ¿no es cierto? ¿O sí? No está así, no es cierto, está separado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si ustedes siguen la línea, el eje del húmero, ¿no es cierto? Este eje del húmero no va a coincidir con el eje del antebrazo. O sea, el eje del brazo no coincide con el eje del antebrazo, ¿o sí? No. Entonces, bueno, acá no se ve muy bien, ¿ya? Entonces, no coincide. Entonces, agarra el eje, viene acá y se pasa por acá, ¿no? Pero en cambio el eje del antebrazo es diferente, ¿no es cierto? Entonces, el eje del antebrazo va a formar un ángulo con el cuerpo. ¿Está bien? Va a formar un ángulo, entonces este antebrazo se está yendo hacia afuera. ¿No es cierto? Está mirando hacia afuera. Entonces, si está mirando hacia afuera o se está yendo hacia afuera, se está yendo en go. Go es que ir, ¿no es cierto? En mnemotécnico, acuérdense. Se está yendo hacia afuera. Entonces, a eso se le llama valgo fisiológico. Y eso tiene una angulación. A eso se refiere, no a lo que de repente está aquí en la gráfica. Ah, no, en la gráfica. ¿Ya? Ya no en la gráfica. Es que está confundiendo usted, pues, Álvaro. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Ya? A eso se refiere el famoso valgo fisiológico, ¿no? Entonces, el antebrazo va a estar separado del cuerpo. Va a estar separado, si quieres, en relación a la línea media o a la línea lateral del cuerpo. ¿Sí? Entonces, si yo trazo la línea lateral del cuerpo y lo relaciono con el eje del antebrazo, ahí se va a formar un ángulo, ¿ya? Y ese es el famoso valgo fisiológico.
Sí, pues. Y cuando esta angulación aumenta, vamos a encontrar al cúbito valgo. Y también, ¿no?, cuando va a haber una disminución de este ángulo, encontramos al cúbito varo. Una Bueno. disminución. ¿Cuándo hablaríamos de un cúbito varo? Varo, miren, valgo, miren hacia, escuchen, valgo, ¿está bien? Valgo, ¿está bien? Afuera, ¿está bien? Varo, adentro, se pega y disminuye, entonces estaría andando así. ¿Me entienden? Eso sería un varo. Bueno, entonces estas son, ¿no?, una de las cosas que debemos fijarnos en la inspección, ya que también estos ángulos pueden estar modificados por la presencia de fracturas en la región del cuello. Bueno, también la presencia de zonas eritematosas o tumefacciones en la región. ¿Y por qué venía esa gráfica? ¿A qué venía? Más que todo, bueno, esto, doctor, es una... O sea, ahí bueno, yo lo que entiendo es que yo lo veo por primera vez esta diapositiva y lo que puedo entender es de que tú has querido un poco hablar en relación a lo que es la extensión, ¿sí o no? Y la flexión. Este codo tiene una limitación para la extensión, ¿sí o no? No logra extenderse adecuadamente. Está llegando, esta es su radiografía. Bueno, ¿no es no, es cierto? que más que todo, doctor, es para evaluar las deformaciones que nosotros podemos observar en la inspección del codo. Claro. Solo eso. Entonces, ya, muy bien. Entonces hay una alteración bastante significativa. En otras palabras, como bien ha dicho vuestro compañero, o sea, no es un codo normal. No, es un codo que tiene alteraciones desde el punto de vista anatómico, ¿no? ¿Ok? Sí. Ya, bueno. Bueno, existen diferentes enfermedades, ¿no?, que pueden alterar la apariencia del codo. Por ejemplo, una artritis reumatoide, podemos ver que, bueno, el codo va a estar más que todo enrojecido bueno, en la prueba de Mills o en el codo del tenista, bueno, primero debemos recordar que, ¿no?, que había grupos musculares que se insertaban en el epicóndilo y en la epitrópila. Bueno, en este caso, en la maniobra de Mills, el explorador va a sujetar con el pulgar la epitrópila, que a veces en algunas situaciones directamente palpando la epitrópila suele haber dolor. Pero ¿Cómo dedo pulgar que está palpando? la epitrópila, doctor, ¿Seguro? sí, pero está con el antebrazo A ver, pronación. mira bien. ¿Qué crees? Sí, Me ha dicho con el dedo pulgar. Acá con el dedo pulgar, ¿qué cosa está tocando? Ya, doctor. Bueno, acá está tocando el epicóndilo. Ahora sí, ¿estamos de Sí, acuerdo? y en la prueba de Cosen está, Míralo. con el pulgar está palpando la epitrópila. Bueno, ¿Será- estas dos será la maniobras. epitropia? Mira, acá está el pulgar. Que no está en rotación interna. Eso es importante. Cuando ustedes escuchen, revisen la parte teórica, es importante que ustedes pongan mucho énfasis en la maniobra. O sea, usted debe palpar el dedo pulgar, ¿no es cierto? Toda vez que hace la maniobra correspondiente para poder reproducir el dolor que va a estar localizado ya sea a nivel del epicóndilo o de la epitrópila. Bueno, No se olviden, pues, dónde está o sea, la figura te dice, ¿no? Ese es epicóndilo, ¿no? Está palpando el epicóndilo el paciente, el examinador. Y yo les había manifestado alguna vez, ¿no? Siempre recurran a mnemotecnia, ¿no? Puede llevar a confusión saber cuál es el epicóndilo, cuál es la epitroplia, ¿sí o no? ¿Y cuál era la mnemotecnia, se acuerdan? ¿Saben o no? Bueno, la mía, ¿ya? Yo les voy a compartir la mía, ¿ya? La mía es toca, toca. Toca, toca. ¿Qué toca? La trópia. ¿Dónde está?
¿Sí? Y si es distrofia, sí. Estas cositas, pónganlas siempre en práctica para que no tengan confusión. ¿Estamos de acuerdo? Cierto. Bueno, entonces, en relación a la inserción de estos músculos, vamos a tener algunas maniobras. Por ejemplo, bueno, estas que se insertaban en el epicóndilo, que son los que se encargan de la supinación del antebrazo y de la extensión de la muñeca. Bueno, entonces, para esta exploración vamos a tener que estar con el antebrazo con el antebrazo pronado, y tenemos que pedir al paciente que eleve la muñeca, y nosotros, haciendo una contrafuerza, vamos a bajar la muñeca. Bueno, entonces va a presentar dolor en el epicóndilo, que está siendo palpado con el pulgar. Y en la prueba de Cosen se tiene, bueno, también en otra maniobra en donde colocamos el dedo pulgar en la epitropia, que es en donde se insertan los músculos que se van a encargar de la supinación del antebrazo y de la flexión de la muñeca. En este caso, con el pulgar palpado en la epitropia, vamos a pedir al paciente que flexione la muñeca mientras nosotros hacemos una fuerza ante este movimiento, en el cual, si es positivo, va a presentar dolor en la región palpada por el pulgar, que es la... Sí, nada. Hay bonitos videos. Quiero que los pongan en tus diapositivas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Los videos en cuanto a pruebas, ¿ya? Para evaluar esto, no cada uno de estos. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? ¿No? Te voy a explicar. Así tú lo vas a describir, todo eso, y pones el video para que quede más grabado la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí continúa. ¿Quién es Marcos Fuentes? Marcos Fuentes. Bien, bueno, acá observamos, ¿no?, que en el diagnóstico del codo del golfista, el paciente va a realizar una flexión de la muñeca, mientras el examinador va a ejercer fuerza contralateral, mientras se va a encontrar palpando el epicóndilo. Ahí vamos a quedarnos. ¿No? Este es el doctor Fidel ya.